Estimado profesor Alipio, qué gusto saludarle. Espero que se encuentre muy bien. Y pues un cordial saludo para todos los compañeros y compañeras que se encuentran el día de hoy acá en nuestra sesión virtual, la segunda y última, ¿verdad? De este módulo del diplomado. La verdad que se fue bastante rápido el tiempo, ya hace pues casi un mes, ¿verdad? Que nos tuvimos la oportunidad de encontrar en este espacio y pues básicamente pues eh, de lo que se trata, como ustedes bien saben, ya han tenido seguramente la oportunidad en otras materias, es de pues poder conversar de una manera pues un poco más detenida sobre los temas fundamentales de nuestra materia, ¿verdad? Ya el profesor Alipio pues gentilmente les hacía referencia ahí de las actividades, ¿verdad? Para poder hacerlas. Yo solamente les quisiera agregar ahí que pues una motivación especial, ¿verdad? De poder realizar sus actividades. Em, Estas pues tienen por supuesto el objetivo de consolidar el aprendizaje que ustedes tienen a bien, ¿verdad? En el programa. Y de esa cuenta, pues aprovechando que todavía tenemos ahí pues el plazo para poder ir poniéndonos al día, pues motivarles sinceramente para que puedan continuar ustedes con su proyecto. Los diplomados pues son una ventana de oportunidad muy grande y pues la invitación para que puedan pues tomar en cuenta ahí las lecturas y ir realizando pues de a poco sus actividades, pero a veces sabemos que hay miles de cosas que hacer, ¿verdad? Y la agenda a veces se nos complica, pero vale la pena, ¿verdad? Y ustedes han tenido ahí la iniciativa de formarse, entonces pues yo también quiero motivarlos ahí de manera muy especial para que puedan continuar con sus tareas y sus actividades, ¿ok? Bien, dando paso ahora a lo que vamos a platicar el día de hoy, como ustedes recordarán, estamos en el módulo titulado Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos. Miren ustedes, la verdad que de las ocasiones que he tenido la oportunidad de acompañar a algunos grupos acá en el diplomado, pues esta área para mí es fundamental y de mis favoritas también, porque pues hemos tenido la oportunidad de ir repasando un poquito las lecturas, la doctrina de qué son los derechos humanos, en contextos nacionales, en contextos regionales, pero cuando hablamos de exigibilidad y justiciabilidad, estamos dando el paso, haciendo la transición entre aquellos elementos teóricos que hemos conocido, pero también dar esa transición hacia la práctica. ¿Y cómo voy a lograr yo darle vida a esos elementos que hemos tenido la oportunidad de conocer en los módulos anteriores, ¿verdad? Y que seguramente van a seguir repasando en el resto del diplomado. Entonces, cuando hablamos de esta parte de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, la idea, ¿verdad? El objetivo fundamental de la sesión de hoy es hacer un análisis integral, dice acá, de tres mecanismos, de mecanismos extrainstitucionales, cuasi jurisdiccionales, nos dice ahí el programa, y también internacionales, es decir, tres ámbitos en los cuales yo puedo llegar a exigir el cumplimiento de un derecho humano de manera efectiva, ¿verdad? A razón de que esto cobre vida, ¿verdad? Y que pasemos de un elemento teórico a un elemento práctico, que pasemos de lo que nos dice una convención, de lo que nos dice un tratado, a lo que realmente se vive en el día a día, ¿ok? De eso se trata entonces la conversación que vamos a tener pues, la tarde de hoy. Vamos a iniciar, si gustan ustedes, con un brevísimo marco conceptual de protección para poder hacer esta diferenciación, ¿verdad? Esta distinción entre una exigibilidad social, política y a pasar a una justiciabilidad. Cuando hablo de justiciabilidad es, en palabras muy sencillas, que un órgano jurisdiccional, es decir, que un juez, sea nacional o sea internacional, establezca a través de una resolución, ¿verdad? Una orden para que se le dé fiel cumplimiento
a los derechos humanos. Cumplimiento, garantía, respeto, lo que correspondan. Entonces, pues a partir de eso, cómo lo podemos definir para partir de una definición entre ambos términos? Porque es importante aclararlos. Vean, en un extremo tenemos el tema de justiciabilidad y en el otro tenemos la exigibilidad. Si gustan, analicemos primero la exigibilidad. La exigibilidad tiene un elemento o es una dimensión, nos dice acá la diapositiva, un poco más amplia, ¿ok? Y respecto a la justiciabilidad. ¿Por qué es más amplia o por qué tiene, digamos, más opciones, si lo queremos ver en palabras muy sencillas? Bueno, porque primero se da a través de procesos políticos, no jurídicos, sino políticos, también a través de procesos sociales, es decir, la participación activa de los sujetos sociales y también de las instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento y la garantía y sobre todo la promoción de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, a través de estos tres elementos, ¿verdad? Este el proceso político, social e institucional, dice, en el cual las personas y los colectivos vamos a tener la oportunidad de demandar un pleno cumplimiento, una plena efectividad de los derechos que estén reconocidos en una norma. Que pueda ser que estén reconocidos en una norma, que estén en términos jurídicos, que sean positivos, ¿verdad? Es decir, que estén como tal contenidos en una norma, pero puede ser que tampoco estén, digamos, contenidos y de igual forma sean exigibles. Bueno, sí, ¿verdad? Les pongo un ejemplo para comprenderlo mejor. El avance que ha tenido en América Latina, por ejemplo, la protección de los derechos de la mujer. En algunas normativas, en algunos estados, ya se ha avanzado con el reconocimiento de tratados internacionales en materia de protección de los derechos de la mujer. En algunos estados se tienen ya normas internas que regulan este ámbito y en otros casos hay estados que aún son ausentes. ¿Eso qué significa? Que porque no esté establecido en una norma que una mujer, por ejemplo, pueda elegir y ser electa, si lo vemos desde el punto de vista político, entonces no puede participar, ¿verdad? Esa es la pregunta. Claro que sí. O sea, lo puedo exigir, no necesito que esté contenido en una norma. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nos dice el término de que cuando hablamos de exigibilidad de los derechos humanos, es una dimensión más amplia, que si bien es cierto, en un primer nivel solicita que esos derechos estén reconocidos en una norma, si lo queremos ver en un estricto sentido jurídico, pero si no está reconocido, también lo puedo exigir, ¿no? ¿Y por qué lo puedo exigir? Porque puedo solicitar entonces que el Estado, si aún no lo ha reconocido, realice las gestiones necesarias para llegar a ese reconocimiento de este derecho. Les pongo en la palestra el caso de los derechos de la mujer, que es uno de los temas más importantes hoy día en América Latina y que algunos estados han avanzado y otros continúan ausentes ante esta grave necesidad. Entonces, ¿de qué forma puedo hacer exigible los derechos humanos? Tenemos acá las vías principales. Nos dice primero, la incidencia pública. Fíjense ustedes que la incidencia pública es una herramienta que tenemos como ciudadanos, que también tienen las instituciones, de poder alzar la voz. Em, no precisamente a través, digamos, de una manifestación, si lo queremos ver así, de manera estricta, pero sí, por ejemplo, a través de algún comunicado, a través de alguna comunicación dirigida a las autoridades, ¿verdad? Hacia un órgano del Estado, esa incidencia pública que podemos realizar en la sociedad, en el sector en donde nos encontramos. Vamos con el tema de movilización social, ¿verdad? Fíjense que acá el tema de movilización social sí es un elemento bien importante en esta parte. Estuve ahí un poquito expuesto a un aire acondicionado un poco fuerte. Y acá donde vivo el clima es frío, pero tampoco requerimos aire acondicionado, entonces
Ahí se me afectó un poquito la voz, entonces disculpen ustedes, por eso ando ahí con el agua pura a la par, ¿verdad? Disculpen. Bien, entonces les decía, el tema de movilización social, que finalmente es un punto que también nos permite exigir, y creo que acá es fundamental ver el tema de la protesta, que está bien, que es legítima y que debe de hacerse, ¿no? No estamos en contra de eso, al contrario, cuando hay que alzar la voz, se debe hacer, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Está perfecto alzar la voz y está perfecta la protesta, pero en dónde están las propuestas? ¿Verdad? Y con eso no quiero demeritar bajo ningún concepto el tema de la movilización social, en lo absoluto. Al contrario, soy fiel creyente de esto, pero sí creo que debe de ir de la mano la exigencia con la propuesta, ¿verdad? Porque si no, corremos el riesgo de que las sociedades se polaricen con temas muy controversiales y que se pierda de vista el elemento fundamental por el que estamos eh, haciendo esa movilización o por lo que queremos hacer incidencia. ¿Ok? Otra de las vías principales es el tema del diálogo democrático y políticas públicas con enfoques de derechos humanos. Las mesas de diálogo, que en su mayoría, ¿verdad? Deben de ser o deberían de ser, ¿no? A veces en la práctica no lo vemos tan así, pero que deberían de ser una de las herramientas fundamentales del Estado para entablar esa conversación, ese diálogo con los actores sociales, con la representación de la sociedad civil organizada para poder tener una escucha activa y que esa demanda social pueda llegar a convertirse entonces en una acción concreta por parte del Estado, ¿no? ¿Qué seríamos entonces acá? El tema de llegar a una política pública, ¿ok? Germán, adelante, por favor. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Sí, mire, me quedó resonando un poquito el tema de la movilización. En cuestión, netamente, claro, el ejemplo que usted da en relación, digamos, a los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Que está bastante como movilizado, pero es un fenómeno que también busca un objetivo, como usted decía, a la par. Pero últimamente en Latinoamérica han surgido los famosos estallidos sociales. Y estos estallidos sociales buscan, no sé si voy como a la exigibilidad como de sentar un derecho humano, sino más bien que en este caso los estallidos sociales y los fenómenos que se están dando va más que nada a la manifestación de que se han vulnerado los derechos. Entonces, eso también cabría en el hecho de la exigibilidad, como bien dice aquí en el Power, una dimensión amplia. Pero como le digo, yo veo estos dos momentos de movilización, ¿no es cierto? Porque no debemos dejar de lado que las movilizaciones, la incidencia pública, ¿no es cierto? Detrás de las instituciones, los pilares de la sociedad, sino que la gente común y corriente son quienes se levantan y es el valor público que tiene la movilización. Entonces, quería consultarle si esta exigibilidad tiene que siempre ir de la mano con una propuesta o también esta exigibilidad es decir, oye, para de abusar o para de vulnerar mis derechos que yo estoy exigiendo lo que me corresponde. Como para ver ese análisis y cómo también lo podemos llevar, ¿no es cierto?, a la justiciabilidad. ¿Ya? Porque también tiene una Excelente. repercusión, ¿no es cierto? Los movimientos sociales, hasta el diálogo democrático tiene una repercusión. Eso, profesor, gracias. Con mucho gusto, Germán. Cierto, y es que lo que sucede justamente como lo que Germán plantea del tema de los estallidos sociales, que finalmente ante la ausencia totalmente de las acciones estatales, pues llegamos a este punto del estallido social, en donde finalmente como comunidad no tenemos, digamos, otra opción para poder llegar y poder ser escuchados, más que a través de estas vías de presión, ¿verdad? Entonces, en esa cuenta, digamos, cuando hablamos del tema de la movilización social, creo yo que en el contexto de América Latina ha sido
el canal de comunicación que ha tomado, ¿verdad?, la sociedad civil organizada para poder ser escuchados ante un Estado que es totalmente ausente, que no ha logrado enfocar de manera correcta las políticas públicas de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Y entonces finalmente, pues el ciudadano debe alzar la voz. Claro, el tema de la propuesta sería, digamos, un valor agregado. ¿Ok? Pero no significa que tenga que ir estrictamente de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este tema de las propuestas, bueno, hay demandas, ¿verdad? Naturalmente, esto viene y trae a colación demandas de los ciudadanos organizados. Ahora bien, ¿de dónde deben de surgir esas soluciones alternas? Naturalmente de las instituciones públicas. ¿Ok? Si en algún momento la sociedad civil organizada puede plantear, digamos, alguna propuesta producto de la exigencia, claro, o sea, sería ideal, ¿no? Pero creo que no debe de ser un elemento condicionante. ¿Ok? Considero que no es un elemento condicionante porque finalmente quien tiene esa responsabilidad como tal en el tema de los derechos fundamentales es el Estado. Entonces, no podemos, digamos, recargar al ciudadano en que está siendo víctima, ¿verdad?, de un incumplimiento. El derecho ya fue vulnerado, ya existió una violación por parte de un agente del Estado y aunado a ello le tenemos que pedir al mismo ciudadano la solución, ¿verdad? Entonces, imagínense, es una cuestión muy, muy, muy compleja. Entonces, cuando hablamos de, pasemos de la protesta a la propuesta, es una idea que les quiero compartir en donde no estamos responsabilizando de manera absoluta al ciudadano, en el sentido de decir, bueno, como tú saliste a la calle, dinos qué hacer. No, es, se dio la movilización, salimos a la calle, estamos exigiendo, ok, ¿cuál va a ser ahora el papel del Estado, el papel de las instituciones para atender esa demanda social, ¿verdad? Porque imagínense si no, pues también estaríamos prácticamente en un proceso incluso de revictimización en algunos casos, ¿verdad? En donde finalmente, bueno, revictimización podría darse en algunos casos muy puntuales y por otro lado, ¿verdad? Continuar con esa práctica por parte de las instituciones estatales en donde em, pues son ausentes totalmente de la realidad social. Y Camila, por favor, adelante. Mira, profesor, es que como viendo los puntos de las vías principales que tienen la exigibilidad y la conversación que estábamos teniendo, me recuerda mucho a lo que uno ve como en los conceptos de la creación de políticas públicas, propiamente tal. Como que siento que la mayoría de las vías principales que están indicadas son parte de puntos que uno ve dentro de la organización de una creación de una política pública. Y con ello igual me queda la duda de que como dentro de lo que es la administración pública, uno estudia harto que un actor muy presente es la academia y los think tanks, porque son quienes terminan estudiando esta problemática que es llevada a la agenda pública por parte de las movilizaciones o la sociedad civil o las organizaciones políticas y termina haciendo estudios tanto para poder generar datos de base que nos permitan como nutrir la política pública, pero también generar propuestas. Entonces, no sé si entre ese sentido igual consideraría como dentro de las vías principales como el rol que puede tener la academia dentro de esto o los centros de estudio propiamente tal. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por ese aporte tan valioso, Camila. Justamente son los también el apoyo por parte de los tanques de pensamiento, porque si bien es cierto, los estados a través de sus instituciones, de sus órganos administrativos, ¿verdad? Deberían de tomar la iniciativa para poder llevar a un buen término, ¿verdad? Y esa política pública pueda ser efectiva. Naturalmente, el tema de los tanques de pensamiento de la academia y de las universidades, incluso o centros de investigación que hacen un trabajo muy serio, una investigación de campo muy seria y sobre todo que conocen la realidad social, ¿verdad? Totalmente de acuerdo en que
puedan ser, digamos, a partir de estas mesas de diálogo, temas de incidencia, puedan ser tomados en cuenta, ¿verdad? Ahora, hay un punto fundamental y es hasta dónde podemos dar esa intervención o permitir, digamos, una incidencia mayor. Les pongo un ejemplo. Acá, en el caso puntualmente de Guatemala. La década de los ochentas, una sociedad polarizada, estado convulsionado, conflicto armado interno, estallido social, en fin, ¿verdad? Que ha sido muy común en nuestros países de América Latina. Em, Derivado de todo este tema, ¿no? No existía confianza en el Ejecutivo por parte de la población, no existía confianza en el legislativo, ¿verdad? En el Congreso puntualmente de la República y tocaba elegir a los magistrados de cortes, ¿ok? De la Corte Suprema y tribunales de igual categoría en segunda instancia. En fin, había que elegir a los magistrados, quienes van a administrar la justicia, ¿no? Entonces, justo con lo que dice Camila, sucedió esto acá en nuestro país y dicen, bueno, en este momento en el que el tema estatal está muy complicado y la gente no confía en el Estado, llamemos a la academia y a través de las universidades vamos a crear un proceso que se llama comisiones de postulación y que los académicos, para esos tanques de pensamiento, nos permitan elegir a los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. En su momento el modelo fue muy exitoso porque la gente confiaba en la academia, el número de universidades era reducido, ¿verdad? Una universidad pública y cuatro o cinco privadas a lo sumo, y entonces el modelo, pues digamos, tuvo éxito. Imagínense ustedes, le dimos a la academia un papel protagónico en la elección de las altas cortes del Estado. Funcionó la primera vez con una reforma constitucional. En el 85 se institucionaliza ese ejercicio y entonces hasta el día de hoy así se hace. ¿Qué sucedió con el paso del tiempo? Em, Se crearon nuevas universidades, incluso, y lo digo abiertamente, ¿verdad? Porque es la realidad de nuestro país, se han creado universidades de cartón, digámoslo entre comillas, es decir, que no tienen estudiantes siquiera, que no hay instalaciones, con el único objeto de que tengan un voto en la elección de las altas cortes. Entonces, imagínense ustedes, justo por lo que nos compartía Camila, sí, es extraordinario tomar en cuenta a la academia y a los tanques de pensamiento para la formulación de una política pública con enfoque de derechos humanos y que pueda ser efectiva. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, tenemos que tener, digamos, muy clara la línea de hasta dónde, ¿verdad? Vamos a tener esa intervención y les pongo el caso que sucedió acá en Guatemala, ¿verdad? En donde le dimos tal protagonismo a la academia que hoy día se llegó a viciar algo tan sagrado como lo es la academia, ¿verdad? Yo lo veo como algo sagrado porque trabajo en una universidad y para mí la academia, honestamente, es algo sagrado. Pero que imagínense ustedes, se llegó a viciar y hoy día tenemos, no sé, 14, 15 universidades, algunas que ni siquiera tienen estudiantes, pero que tienen un voto en la elección de las altas cortes. Entonces se dan cuenta em, esos, esas contraposiciones que tenemos, ¿no? Adelante, Camila, por favor. Sí, igual, o sea, es que o sea, son dos puntos. Uno, por lo menos siento que es como un poco esperable que los think tanks, por lo menos yo lo veo así, como que terminan teniendo un poco de esta visión como muy politizada. Yo siempre lo he visto de esa forma, porque por lo menos, igual como pasa acá en Chile, y me imagino que debe pasar en muchos países, por lo general los partidos políticos terminan teniendo aliados, un think tank que es que le genera como una base de datos y que eso permite igual que se nutra el debate político. No encuentro que sea necesariamente malo, pero claro, darle protagonismo como lo que pasa allá en su país genera como esta perspectiva. Y recuerdo que igual usted mencionó este caso en la clase pasada, y igual me quedo como dando vueltas de que
de que me imaginé que pudo haber pasado algo así como que se creara una academia, una universidad como un poco más rara o que pudieran existir como movimientos políticos de por medio para poder como hacer los nombramientos. Y quizás no tiene que ver mucho como con lo que estamos viendo en este momento, pero sí un cuestionamiento personal de cómo qué modelo podemos generar que no tenga como esas fallas y que permita que la designación de magistrados pueda ser más eh, neutra o más, no sé cómo decirlo un poco, porque no sé si igual usted conoce el caso acá en Chile, que hay un caso bien mediático que es el caso Mosilla, que es un abogado que tenía hartos como conexiones con el mundo político y dentro del Poder Judicial, entonces básicamente lograba hacer favorcitos por decirlo así, para poder designar a gente que fuera de su confianza y al final también esta gente terminaba teniendo en algunos casos eh, como preferencias frente a los casos que él tenía y cosas por el estilo. Entonces, igual ahí me genera como pensando que está hablando del caso, no sé si se ha cuestionado allá o qué, como posibilidades de modelo de nombramiento de magistrados y magistradas puede ser como un poco más probo, por decirlo así. Totalmente, totalmente. Y tiene todo que ver, tiene mucho que ver, porque en el siguiente punto tenemos el tema de la justiciabilidad. Y entonces son los jueces, los magistrados, quienes van a resolver a través de un fallo judicial vinculante estos elementos, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora, hay muchos modelos. Nosotros tenemos por acá este tema de las comisiones de postulación, ¿no? Eh, Creo que recuerdo que había algunos compañeros que eran de México, no sé si se conectaron a esta sesión, pero lo que sucedió recientemente, ¿verdad? En México, a través de la elección popular, ¿verdad? O lo que tienen algunos otros países que son los nombramientos a través de una carrera judicial. Es decir, para que una persona llegue a una alta corte, tendrá que pasar por ciertos filtros e ir ascendiendo, como asciende pues un trabajador, digamos, en una empresa privada, pues de igual forma ir ascendiendo desde, pensemos, un juzgado menor, un juzgado eh, de término medio, ¿verdad? Una sala de apelación, hasta llegar a una Corte Suprema, una Suprema Corte, en donde pues ya vamos a ver elementos pues de mayor impacto, ¿no? Entonces, creo que independientemente del modelo, ¿verdad? Todos los modelos van a tener como esos elementos positivos y esos elementos negativos. A mi personal punto de vista, me atrevo a decir que el modelo de la carrera judicial podría ser el que pueda privilegiar una mejor administración de justicia. No digo que sea perfecto, porque también pueden existir serias fallas. Y hemos visto también casos en donde si la persona prácticamente va a estar a perpetuidad o va a estar 10 o 20 años en el cargo, pues también, ¿no? Existen esos riesgos de vicio. Sin embargo, si hacemos una contraposición con otros modelos, es muy probable, yo he tenido la oportunidad de leer algunos elementos de esta naturaleza, es muy probable que ocurra en menor incidencia, ¿verdad? No que el modelo esté libre, porque lamentablemente nunca vamos a encontrar un modelo que esté libre, ¿no? De intervencionismo, de elementos de corrupción o de la politización de la justicia, que es un riesgo que lamentablemente estamos expuestos como ciudadanos, que se da en América Latina y en donde la politización de la justicia, eso es literal llegar a la cúspide de lo malo, ¿no? Entonces, y que se Ujú. da, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo Que igual como que siento que ahí hay como el limbo entre como la exigibilidad y la justiciabilidad, porque de repente igual está como el tema de qué tanta presión puede hacer igual como quizá la agenda pública, los movimientos sociales en toma de decisiones de repente en lo que es la justiciabilidad. No digo que necesariamente sea malo siempre, porque de repente pueden pasar casos que permitan, no sé, por lo menos acá yo lo he visto en varios casos de como una presión hacia que el juicio tenga una perspectiva de género o que puedan pasar como ciertas condiciones así, pero no sé, como volviendo a lo que hablábamos ahora con el tema
el estallido social, por ejemplo, o que pasó acá, igual ahí está dentro de la discusión pública el hecho de cómo la decisión que tomaron algunos magistrados fue correcta respecto a vulneración de derechos humanos de parte de agentes del Estado, porque entre comillas no son delincuentes. Entonces igual ahí también es como, y se está tomando esta posición eh, de que las organizaciones sociales como que politizaron a estos magistrados para que tomaran estas decisiones en pro del respeto de los derechos humanos. Entonces, igual es como complejo, ¿cierto? Ahí como cuál es la línea específica. Total, totalmente, totalmente. Porque finalmente em, es el riesgo que se corre de acuerdo a los modelos de nombramiento. En este modelo de nombramiento que les pongo yo de ejemplo acá, si bien es cierto, están ahí las universidades y estos tanques de pensamiento, quien termina nombrando es el Congreso de la República. Imagínense ustedes, el Congreso, que es el órgano político por excelencia, digámoslo, en ese término, del Estado. Es decir, la política nombra el elemento jurídico, ¿verdad? Eh, si lo llevamos a elecciones populares, pues no se diga, es un proceso político. Entonces, creo que el dar un paso hacia una carrera judicial podría, de alguna forma, garantizar un poco más la independencia de los jueces, separar un poco más el tema jurídico de lo político y que a partir de eso, el juez, al momento de dictar un fallo, pueda tener mayor independencia en su decisión, ¿verdad? Porque finalmente el fallo no le va a traer, digamos, entre comillas, consecuencias de remoción del cargo, ¿ok? Que hoy día puede pasar dependiendo del modelo en el que estemos, ¿verdad? O bien eh, evitar, digamos, hacer un fallo que sea, digamos, como esas sentencias que son como más estructurales, ¿no? El tema de las sentencias estructurales, porque finalmente, pues tiene, digamos, mayor libertad. Creo que el separar esas dos cuestiones y tener un modelo de administración de justicia independiente y por carrera nos puede en algún momento garantizar mayor independencia judicial, ¿verdad? Que sería, creo yo, la clave en este tema. Mientras más independencia exista y mayor respaldo tenga ese juez o ese magistrado en su decisión, vamos a ver sentencias, resoluciones, fallos que realmente sean primero efectivos, porque no es nada más hacer el fallo, ¿verdad? O dictar una sentencia, sino que sea efectiva, que cumpla su objetivo de resarcimiento, pensando desde el papel fundamental de la víctima y lo que para la víctima representa una resolución judicial, ¿ok? Y sobre todo, y es un elemento fundamental que utiliza la Corte Interamericana, la no repetición. De alguna manera, el fallo judicial que nos pueda garantizar el per se en la persona que está siendo, digamos, juzgada y también como una ilustración al resto de la sociedad como una garantía de no repetición, ¿verdad? Para que como sociedad no volvamos a caer en ese mismo elemento. Ahora, me atrevo yo a decir que eso lo podemos lograr o podemos dar pasos más firmes hacia esa justicia más pronta, más cumplida, sobre todo más efectiva, en la medida que como Estado garanticemos más la independencia judicial. ¿Y cómo la podemos garantizar de una mejor manera? Primero, teniendo el juez la certeza que su fallo, en principio, no le va a costar el cargo, que eso lo vemos hoy día, ¿verdad? Si yo me inclino hacia la parte A o hacia la parte B, las consecuencias laborales que voy a tener de primera mano, ¿ok? Segundo, el tema que exista una carrera judicial le va a permitir también al juez, al magistrado, tener mayor experiencia, ¿verdad? Ese fortalecimiento de su expertise al momento de administrar justicia,
porque no va a venir a ejecutar o a hacerse, digamos, en el cargo durante un periodo de 2 o 3 años, ¿verdad? Que sabe que después de eso tiene que salir a la calle y ubicarse en el mercado laboral. ¿Ok? Entonces ahí vemos justamente lo que decía de manera muy acertada Camila, el tema de los favores, ¿verdad? Entonces, si yo sé que el fallo no va a comprometer mi cargo, que no va a comprometer el trabajo, eh, incluso el tema de la seguridad personal, porque vamos a llegar a resolver cualquier tipo de cuestiones en contra de cualquier sector. Sobre todo, imaginémonos ahora en este tema de derechos humanos, que el juez tenga que resolver un caso, por ejemplo, de extracción minera, el impacto ambiental que eso genera, el resarcimiento que debe recibir el Estado producto de actividades extractivas y lo que eso naturalmente implica para la economía del Estado, para la economía de la empresa privada que está haciendo el proceso de extracción, ¿ok? Y lo que puede significar para la seguridad personal del juez. Entonces, si se dan cuenta, realmente es un cúmulo de elementos. Que yo no es que sea como un soñador, ¿verdad? O que no sea realista, pero sí creo y confío que como sociedades, y más en América Latina, podemos dar pasos firmes hacia una administración de justicia más efectiva en la medida que garanticemos más la independencia judicial. Yo me atrevo a decir que es una de las líneas. Seguramente hay muchísimo más, ¿verdad? Estoy seguro, hay mucho más, pero creo que el tema de la independencia judicial, incluso como derecho de, de la persona que está administrando la justicia, es fundamental para nuestros estados. Creo que ahí es un elemento fundamental que debemos de revisar, creo yo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene colación con lo que estamos platicando? Porque si pasamos al punto de la justiciabilidad, básicamente es el acto, ¿verdad?, de poder reclamar, primero que se proteja, pero sobre todo que se repare, ¿verdad? La reparación de un derecho conculcado ante un órgano jurisdiccional que sea imparcial y que sea independiente. Acá, pues naturalmente va a depender mucho de la normativa interna, pero los elementos más comunes o el elemento más común, ¿verdad? El proceso más común es el tema del amparo, ¿no? Que es esa garantía constitucional que nos permite el poder resarcir, ¿verdad? El poder restituir un derecho que ha sido vulnerado, ¿ok? ¿Y quién lo ha vulnerado? Naturalmente, el Estado a través de uno de sus agentes, ¿ok? Bien, avanzando un poquito, también tenemos mecanismos extrainstitucionales. Fíjense que acá en los mecanismos extrainstitucionales tenemos acá algunos ejemplos que tienen que ver un poquito con lo que platicábamos antes. Estábamos acá en el punto uno, porque no quiero que se me pierda. El punto uno era una conceptualización inicial sobre exigibilidad y justiciabilidad. Luego, para dar paso a los temas de los mecanismos extrainstitucionales, era un poco lo que veníamos platicando de la movilización, la incidencia política y la vigilancia y la Contraloría. Esto mucho desde el quehacer de la sociedad civil. ¿Ok? A través también, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales que pueden tener, como bien decían los compañeros, también en algún momento ese riesgo, ¿no? De la politización o que fuesen creadas específicamente para eso, porque se dan ese tipo de casos, ¿no? Pero podríamos tenerlo como una primera alternativa en donde como comunidad podamos acceder a un mecanismo en donde podamos ser escuchados incluso de una manera más pronta. Dije escuchados, no resueltos, ¿verdad? Porque lo resuelto ya no queda justamente en las manos del ciudadano, pero sí, digamos, el poder ser escuchado y sobre todo el poder hacer de conocimiento del Estado lo que nosotros como ciudadanos necesitamos, ¿verdad? Esa
es alzar la voz, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, hay pues muchos elementos, ¿no? Acciones colectivas, resistencia civil, que pueden tener pues esa eficacia transformadora en la medida en la que se le dé seguimiento y en la medida en la que no sea politizado en algún momento, aunque es muy difícil, la verdad. Les cuento, por ejemplo, nuevamente el caso acá de nosotros en el año 2015, en donde pues era muy evidente el tema, por ejemplo, de prácticas de corrupción en la vicepresidencia de la República. Y de esa cuenta, pues a través de estas acciones se logra, por ejemplo, la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Eso para los ciudadanos fue, digamos, una victoria, si lo quieramos ver así, porque dijeron, sí, logramos que la vicepresidenta renunciara, ¿ok? Por X y Y práctica de corrupción. Y ahora vamos por el presidente, ¿no? Entonces el Congreso nombró al vicepresidente sustituto y a los pocos días también se da la renuncia del presidente y entonces al final viene el cambio total de gobierno. Eso se da acá en el año 2015. Ahora, el punto está, fue una movilización interesante de la sociedad civil, incluso del sector privado, incluso de las cámaras empresariales, pero si vemos y analizamos esta parte, 10 años después, desde la perspectiva de los derechos humanos, acceso a servicio público y todas las demandas sociales, no hemos avanzado mucho. Se logró sí la remoción de los cargos, se logró sí este tema que fue muy controversial y sonado en muchos países, pero como sociedad, ¿qué nos dejó? ¿Verdad? ¿Qué tanto logramos avanzar en esa parte? Entonces, es lo que les digo, ¿no? Lo que puede implicar esto en el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora bien, algunos mecanismos cuasi jurisdiccionales, es decir, sistemas complementarios no judiciales. Acá tenemos la figura de las defensorías. En algunos países se llama defensor del pueblo, en otros países es la figura del ombudsman, en otros países el procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Son pues diferentes nombres los que puede recibir, pero finalmente este es un mecanismo en el cual los estados están llamados a contar dentro de su estructura con una institución que sea totalmente autónoma y que tenga bajo su competencia la investigación eh, de el cumplimiento de los derechos humanos, del seguimiento a las denuncias ciudadanas y emitir recomendaciones. Ahora, el punto acá es que estas recomendaciones que van a emitir las defensorías, la procuraduría, la figura del ombudsman, lo que sea que, como que lo denominen, es que no tienen una fuerza vinculante, ¿ok? Es decir, no son obligatorias. Tienen un peso ético, tienen un llamado a la reflexión a la administración pública, a la administración de justicia, pero finalmente no es vinculante, ¿ok? Es una figura, eh, digamos, de vigilancia que le permite, digamos, a la administración pública y a la administración de justicia tener un llamado a la reflexión, si lo queremos ver así, ¿no? En palabras sencillas, un llamado a la reflexión del qué hacer en materia de derechos humanos. En algunos estados también hay comisiones nacionales, ¿no? O algún, algún tipo de institución semejante. Ahora, aunque no sean vinculantes, aunque las recomendaciones como tal no tengan el peso que va a tener una sentencia, sí es una institución que puede generar un cambio en la perspectiva de la promoción y el respeto de los derechos humanos dentro de un Estado. Pero eso va a depender mucho de que la institución asuma
el papel que le corresponde. ¿Ok? Que asuma el papel que le corresponde porque en muchos casos estas recomendaciones naturalmente van a ir en contra del gobierno. ¿Ok? Porque caemos al punto medular. ¿Quién violenta un derecho humano? El Estado a través de sus agentes. Entonces, es muy probable que esas recomendaciones naturalmente tengan que ir al gobierno o tengan que ir al Congreso o tengan que ir al Senado o tengan que ir a la Administración de Justicia, a tribunales o a las cortes. ¿Ok? Entonces, es decirle al gobierno, ojo, eso no lo estás haciendo bien. O decirle al Congreso, ojo, esa norma que se aprobó es contraria a los derechos humanos. O incluso decirle también esa misma información a una corte por la emisión de una resolución o de una sentencia. Entonces, si bien es cierto, no es vinculante y no tiene fuerza, digamos, estricta como lo va a tener una ley o lo va a tener una sentencia, sí creo firmemente que es una institución que tiene un papel estratégico en la promoción de los derechos humanos. Porque estas recomendaciones que se van a dar van a ser, digamos, ante elementos, ante circunstancias cuando el derecho ya fue violado, ¿ok? Ya fue vulnerado ese derecho. Pero, pero, no solo ahí se limita su quehacer. También tenemos que voltear un poco la mirada hacia el tema de prevención. Y en el tema de prevención y de promoción, la defensoría o la figura del ombudsman es fundamental, ¿verdad? No tenemos que esperar a que el derecho esté violado para reaccionar y emitir una recomendación, ¿verdad? Podemos desde antes, a través de esta institución, tener una figura de promoción y que nos permita, ¿verdad? Antes de llegar a estas recomendaciones finales, promover los derechos humanos en las diferentes instancias. Alguien levantó la manita. Clarisa, por favor, adelante. Es tiempo de usted. Buenas tardes a todos. Me ha llamado mucho la atención la mención del Procurador de los Derechos Humanos y pues en el contexto guatemalteco, específicamente la condena de censura que él puede emitir al momento de declarar que un funcionario público o que una autoridad está violentando derechos humanos y cómo esto al final, como usted bien dijo, es una cuestión meramente moral que sí podría tener una incidencia para mover a otros colectivos, pero sin embargo es tan ineficiente ante un abuso real de poder. Pero aún con ello me llama aún más la atención el hecho de lo poco que se utiliza esta figura en Guatemala. Yo lo atribuyo de manera personal al hecho de que el Procurador de los Derechos Humanos, al ser electo por el Congreso, es parte del sistema de corrupción guatemalteco y rinde a los intereses meramente políticos, porque ante tantas arbitrariedades que se cometen casi que a diario vivir en nuestro país y ante tantos casos emblemáticos, pocas veces ha habido un procurador que haciendo uso de su función, institucionalizando realmente sus funciones, haya emitido un pronunciamiento que nos permita decir que sí tiene una incidencia real en la sociedad. Entonces, yo creo que figuras como estas no solo requieren de facultades que sean meramente morales, sino que tengan por lo menos una incidencia de tipo administrativa y que su elección y mayormente todo el sistema financiero no dependa exclusivamente de un órgano tan político como el Congreso de la República. Excelente, Clarisa. Muchísimas gracias por su aporte. Comparto totalmente su idea. Para poner un poco en contexto a los compañeros de otros países, en Guatemala existe la figura del Procurador de los Derechos Humanos, que es como la figura del Ombudsman, que es nombrado por el Congreso de la República. Un poquito lo que platicábamos anteriormente, ¿no? El órgano político nombra a las magistraturas. El órgano político tiene incidencia en el nombramiento de esta institución que, como ustedes ven acá, el concepto debería de ser autónoma. ¿Hasta qué grado llega esa autonomía si es el mayor órgano político el que lo está nombrando? Y como bien decía Clarisa, ¿a qué intereses
Entonces, vamos a responder. Carlos, por favor, adelante. Gracias, profesor. Un placer. Bueno, hacer un comentario muy en la línea de la compañera que me antecedió en el derecho de palabra. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez y soy de aquí de Venezuela, ¿no? Trabajo en una ONG, varias ONG con temas de derechos humanos en mi país. Y bueno, quería comentar eso, justamente el tema de, a ver, en Venezuela también tenemos lo que es el defensor del pueblo, que bueno, aquí en Venezuela hubo un momento donde públicamente al defensor del pueblo se le llamaba el defensor de Maduro, que era el presidente de la República, porque literal ese era su trabajo, pues, o sea, era, o sea, me disculpa la expresión, pero era una persona muy nefasta en su trabajo, porque bueno, o sea, hubieron tantos años de represión en nuestro país y el defensor del pueblo nunca se llegó a pronunciar sobre los informes que por lo menos emitía el alto comisionado de Naciones Unidas, donde decía que hay una crisis de graves violaciones de derechos en el país. O sea, eso nunca pasó en Venezuela. Y aquí obviamente empato mi comentario con lo que decía la compañera anterior, o sea, hay el tema de qué tanta independencia política puede tener ese defensor si lo elige el mayor órgano político del Estado. En Venezuela también se lo elige la Asamblea Nacional, pero en Venezuela tenemos una particularidad de que, claro, ciertamente hay un comité de evaluación que evalúa obviamente las credenciales. Al final del día, al momento de elegir, lo hablo de la experiencia de Venezuela, al momento de elegir a los defensores, es por perfil político. O sea, hay, por ejemplo, hay casos donde han habido defensores que se han postulado, o sea, aspirantes a defensores, mejor dicho, que se han postulado, tienen todas las cualidades para ser defensores, pero como no tienen un piso político, como no son políticamente, no son conocidos, entonces su candidatura al momento de debatirlos en la Asamblea Nacional pasa por debajo de la mesa. Nadie los toma en cuenta, bueno, porque es que no, políticamente nadie te conoce, pero reúnes las cualidades. Entonces ahí, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la Constitución dice que el defensor del pueblo es autónomo, independiente desde el punto de vista financiero, administrativo, político, todo ese tipo de cosas, en la práctica siempre está condicionada la elección de este magistrado. Yo no sé, profesor, y ahí quería consultarle un poco de su experiencia, si hay países no sé, o cualquier compañero, no sé si hay países donde el defensor del pueblo no sea elegido por, por un órgano político, sino por la sociedad civil, por poner un ejemplo, qué sé yo, organización, ONGs, eh, universidades o por la vía popular, qué sé yo. Lo que pasa es que, claro, si lo leemos por la vía popular, también caen en el tema político. Eso es un problema. Entonces, no, ahí lo que quería consultar también es si hay algunas experiencias, yo no lo sé, no la conozco y por eso mi duda quería saber, a ver si quizás hay una experiencia comparada donde se elija de una manera diferente al defensor del pueblo, que bueno, pueda ser un poco, eh, le dé como un poco más de independencia, digamos, que no dependa tanto de los órganos políticos. Gracias, profe. Muchas gracias, Carlos. Em, Hasta donde yo tengo entendido, o de lo que he tenido la oportunidad de revisar, en efecto es nombrado por el Congreso, en otros casos por el presidente o presidenta de la República. No tengo referencia de algún proceso electoral para elegir al defensor del pueblo. ¿Qué alternativa pudiera funcionar para fortalecer la autonomía de la institución, justamente para desvincular un poco el tema eh, político o de tener que estar, bien nos decía Carlos, imagínense ustedes, una institución que debe de estar a favor de la ciudadanía y de la promoción y el respeto de los derechos humanos en apoyo em, a un gobierno que finalmente pues está haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, podría ser el tema de generar carrera dentro de la misma institución. Eso podría ser una alternativa, un poquito como lo que les decía hace unos momentos, de la integración de las cortes, que sea, digamos, por una carrera judicial. Esta podría ser una figura tal vez de carrera administrativa
de personas que hayan estado vinculadas laboralmente con la institución del defensor del pueblo, crear. Bueno, si estamos hablando de crear una norma, naturalmente esa ley la tiene que hacer el Congreso de la República, ¿no? Porque pues es quien tiene bajo su competencia la creación de normas, pero podría ser, fíjense ustedes, un ejercicio bastante sano el crear una ley orgánica, una norma orgánica del Defensor del Pueblo, de la Procuraduría, del Ombudsman, que permita hacer o llegar a ese cargo una persona, primero que tenga la experiencia, naturalmente, de haber trabajado en temas de derechos humanos y este asunto, pero que también pueda tener una carrera administrativa dentro de la institución del procurador o dentro de la institución del defensor del pueblo. Esa podría ser una alternativa. Otra alternativa pudiera hacer, por ejemplo, a través de los tanques de pensamiento en materia de derechos humanos, ¿verdad? Porque lo que se trata es de fortalecer la autonomía de esta institución. Ahora, ¿cuál sería el otro punto ahí medular? Podemos resolver el tema del nombramiento, pero va a venir el tema económico. ¿Quién le asigna los recursos a la institución? Se los va a asignar el gobierno, ¿verdad? Entonces, es como hasta dónde voy a abrir la llave o hasta dónde voy a cerrar la llave para proveer de recursos económicos y que entonces ya no sea el tema del nombramiento el inconveniente, pero dependiendo del actuar de la institución y del actuar del defensor del pueblo, la asignación de los recursos. ¿Se dan cuenta? Porque finalmente también está hilado ahí el tema económico. Camila, por favor, adelante. Sí, era como para aprovechar de como comentar. Lo que pasa es que en el caso acá chileno nosotros no tenemos como la figura del defensor del pueblo, por decirlo así, sino que está como subdividido por distintas instituciones. Por ejemplo, como en términos más administrativos y como respecto a algunos ejes netamente más administrativos, está la Contraloría, que es un órgano autónomo igual, eh, que revisa ahí como ciertas vinculaciones, pero que insisto, es mucho más administrativo y ve como temas más financieros. Está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que igual tiene un director. Y bueno, tenemos como otros ejemplos que es como la Defensoría de la Niñez y la Defensoría Penal Pública. Y lo que sí pasa es que existen distintos métodos para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, la Contraloría es elegido en base, o sea, todos tienen que, se supone que tienen que tener cierto tipo de requisitos básicos como para poder ser elegidos, pero, por ejemplo, ya, en el caso de la Contraloría es una propuesta que hace el Senado, no, propone el presidente de la República y elige el Senado. Entonces ahí ya tenemos una base más política, pero en el caso del INDH lo hace, o sea, del Instituto de Derechos Humanos, lo hace un consejo, pero el consejo está integrado por distintos ejes, que ahí tendríamos tanto como sociedad civil, político y institucional, como con algunas facultades de derecho. Y el caso de la Defensoría Penal Pública están los sistemas de alta dirección pública, que no estoy segura en todos los países latinoamericanos que se incluya, pero sí es un sistema de selección que está por lo menos para varios cargos y en distintos países, y que tiene como ciertos ejes como generales. Era como para, igual como mencionar ahí, como que igual hay como, porque el compañero igual preguntaba como por ejemplos, como un poco más detallado. Igual encuentro que eso no quiere decir que sea un buen ejemplo, sí, porque pueden pasar algunos como casos, obviamente, con todo lo que hemos estado hablando. Pero ahí igual es como un ejemplo como un poco más diverso, de quizás como una estructura propiamente tal, pero sí también con distintas formas de elección. Muchas gracias, Camila. Vean, digamos, acá pues ya son como un tema de diferentes instituciones, ¿verdad? Diferentes instancias, ¿verdad? Que en algún momento podrían, bueno, actuar de manera colegiada para poder llegar, digamos, básicamente al objetivo que en algunos otros estados tienen las defensorías, ¿verdad? Fíjense que realmente esta parte de los órganos cuasi jurisdiccionales no lo reserva únicamente a la figura del defensor del pueblo, sino también a comités u órganos administrativos. En estos comités, órganos administrativos, pudiéramos tener algunos de los ejemplos que
nos comparten ustedes, ¿verdad? Algún tipo de consejo, de contraloría, de comisión, por ejemplo. Eh, Tenemos, por ponerles el caso acá de nuestro país, tenemos la figura del Procurador de Derechos Humanos, que sería esta parte de la Defensoría, pero también en la parte administrativa, desde la Presidencia de la República, está la COPADE, que es la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos y la Paz, que de hecho COPADE pues realiza un trabajo importante de promoción y de derechos humanos, que pues al final está bien, ¿no? Porque estamos llegando a la comunidad, pero ¿qué pasaría si como Estado vemos si no se están duplicando las funciones, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la función entonces de la Procuraduría de Derechos Humanos o del Defensor del Pueblo y hasta dónde llega la función de estas comisiones? O si las dos son instancias, digamos, del Estado, solo que una es del gobierno y la otra es autónoma, pero que su quehacer termina siendo probablemente el mismo. Entonces, estamos invirtiendo recursos como Estado en temas que está muy bien, estamos hablando de promoción y de los derechos humanos, pero duplicando funciones, o bien, si hacemos, ¿verdad? Un ejercicio colectivo, más unificado y con esfuerzos comunes, poder llegar incluso a más instancias, a más personas y sobre todo a los sectores más vulnerables. ¿Ok? Digamos, ese es también como esa parte del reto. Mientras no cambiemos la forma y no logremos idear una forma más independiente y transparente de nombramiento, creo que vamos a estar todavía por muchos años más frente a estos retos. Ahora, cambiarlo es bastante complejo porque estamos hablando de estructuras estatales, ¿ok? ¿Y quién administra el Estado? La parte de gobierno, ¿ok? Y esto naturalmente está totalmente empatado con el tema político. Entonces, no significa que entonces esté perdido, ¿verdad? Y que no hay esperanza. Dirán ustedes, bueno, entonces ya mejor concluyamos la clase. No, no se trata de eso. Se trata de poder generar nuevas ideas, nuevas formas, como les decía yo, en este caso, poder generar, ¿por qué no? Por parte del Congreso, sí, es el órgano político, sí, está bien, pero ¿por qué no generar una norma, una ley orgánica, una forma de organización que realmente pueda dotar de la autonomía funcional a este tipo de instituciones y que como consecuencia puedan realizar el trabajo oportuno, eficiente y que tenga a bien lograr el objetivo, ¿no? No solo desde la parte reactiva, emitir una recomendación, cuestiones porque ya se cometió la violación, sino sobre todo el trabajo preventivo. Desde mi particular punto de vista, creo que el tema preventivo es fundamental para esta parte y que realmente logremos ver cambios sustanciales. Bien, y por último, ahí cerrando, miren ustedes ya, se nos fue la hora, los mecanismos internacionales. Pues acá en los mecanismos internacionales tenemos básicamente los sistemas de protección de derechos humanos. em, no sé si ustedes llevarán alguna otra materia específica o algún módulo específico con los sistemas de protección acá en el diplomado, seguramente que sí, pero igual para repasarlos de una manera muy puntual. En principio, pues el sistema universal, ¿no? A través de la Organización de Naciones Unidas, con el tema de los comités, que serían, digamos, eh, estas instancias que son fundamentales para el trabajo de supervisión y sobre todo de hacer un trabajo más específico y sobre todo con mayor especialidad en cuanto al tema de formación de quienes conforman estos comités. Como dice acá, comités expertos, expertos en temas de niñez, expertos en temas de mujeres, expertos en temas, por ejemplo, de salud pública. Aparte de esto, naturalmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Acá hay un elemento, fíjense ustedes, fundamental, que es el examen periódico universal,
Ese es un instrumento, naturalmente, que utiliza el sistema universal para poder evaluar de manera paulatina y de manera eh, también segmentada el avance en el tema de derechos humanos en los Estados miembros. Y por supuesto los procedimientos especiales, que ya sería pues el tema de las relatorías especiales y los grupos de trabajo con temáticas específicas en terreno, es decir, cuando llegamos naturalmente a un estado y pues se realizan todo este tema de recomendaciones. El punto acá es el tema de la vinculación, ¿verdad? Y sobre todo de la obligatoriedad de la observancia de las disposiciones del sistema universal, que por muchos también es bastante, digamos, cuestionado en cuanto a su efectividad. Sin embargo, en el caso nuestro, y sucede también en Europa y sucede también en África, sí tenemos un sistema, digamos, regional que cumple con esa función, pues más jurisdiccional. En nuestro caso, pues el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus dos instancias, tanto la Comisión Interamericana como la Corte. Naturalmente, cuando ha sucedido, ¿verdad? La violación de un derecho como tal, el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos indica que quien considere, ¿no?, que ha sido vulnerado en sus derechos, pues puede plantear una petición ante la Comisión Interamericana. Es un procedimiento súper sencillo, que se puede hacer de manera virtual, o sea, en línea, a través de la página de la comisión, con los elementos básicos de una denuncia, ¿verdad? La identificación de las partes, los hechos denunciados, el presunto derecho que fue vulnerado y los medios de prueba. El reto que tenemos particularmente en el sistema interamericano es el tiempo que tarda entre la petición y la resolución final. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso que alguna materia llegue a sentencia. Creo que la parte medular en cuanto al tiempo la tenemos hoy día en la Comisión Interamericana, que pues tiene su sede en Washington y que naturalmente, pues al ser el órgano que recibe todos, todas las peticiones y realiza ese proceso de revisión inicial y de examen preliminar de admisibilidad de un caso, pues sí estamos hablando incluso de años, ¿verdad? 5 años, 6 años, 7 años, desde que la comisión recibió la petición hasta poder obtener incluso un informe final de admisibilidad. Realmente el tiempo es bastante amplio y es uno de los puntos que se le critican de manera muy fuerte al trabajo que hace la comisión. No sucede el mismo extremo en la corte. Primero porque la Corte no está recibiendo el caso inicialmente, sino el caso ya viene con un estudio previo y admisibilidad de la comisión. Los tiempos en la Corte sí son mucho más cortos. Eh, Estaba leyendo algunos documentos al respecto de un promedio de incluso de 2 años de resolución, que si lo comparamos con todo el tiempo del trámite, pues sí es muchísimo menor. Pero es cómo funciona y cómo está estructurado nuestro sistema. En Europa no funciona así. No existe esa comisión como tal, sino en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está estructurado de tal forma, de salas, ¿no? Por secciones hasta llegar a la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde la denuncia, la petición, la colocamos directamente en el tribunal, ¿verdad? Y entonces está segmentado en salas, es una forma de organización muy interesante, y en donde, pues naturalmente, vamos teniendo pues diferentes instancias en el estudio del caso hasta llegar a la gran sala que es quien crea la jurisprudencia en el sistema europeo, ¿verdad? Si queremos consultar jurisprudencia en materia de derechos humanos en Europa, pues no tenemos que irnos a las salas menores, sino a las resoluciones y las sentencias de la gran sala. En el caso de América no funciona así. Primero vamos a la comisión y después vamos a la Corte Interamericana. Naturalmente, las sentencias de la Corte Interamericana todas crean jurisprudencia porque el tribunal está segmentado de manera distinta. Ahora bien, hemos agotado este procedimiento ante la comisión, llegamos a la corte emite la sentencia
eh, que puede ser o no declarado un Estado responsable por la comisión de diferentes violaciones de derechos humanos. Y después viene ya la etapa de cumplimiento. El reto mayor acá es el cumplimiento. Hay una teoría muy reciente que se ha estudiado un poco más en Sudamérica sobre la teoría del backlash. Esta teoría pues nos da algunas referencias sobre el tema básicamente del cumplimiento e incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Y como un Estado, eh, en el ejercicio de su soberanía, puede en algún momento reservarse el cumplimiento de esa sentencia, que a mi personal punto de vista no debería de ser así, porque para que la Corte emita una sentencia en contra de un Estado es porque ese Estado ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte y entonces ya, si lo queremos ver en términos de soberanía, pues cedió, ¿no? Una parte de su soberanía, si lo queremos ver en estricto senso, ¿verdad? Al momento de decir, reconozco la competencia contenciosa de la Corte y naturalmente voy a cumplir, voy a acatar las resoluciones que emita el tribunal. En algunos casos se da, ¿verdad? La Corte tiene también un procedimiento de supervisión de sentencias. Dentro de la estructura del tribunal hay una sección encargada de la supervisión del cumplimiento de las sentencias y darle seguimiento a lo que la Corte ha determinado. Ahora bien, hay sentencias hay estructurales, hay casos de mayor impacto en donde los estados han pasado ya varios años y no se le ha dado fiel cumplimiento a toda la sentencia. Naturalmente, cuando se hacen los procedimientos de resolución, cuando se dan, digamos, los seguimientos a las resoluciones, pues pueden haber muchos datos ahí ya para verificar, ¿verdad? Temas, por ejemplo, de readecuación de normas, temas presupuestarios, de indemnización a las víctimas, entre otros elementos, ¿no? Pero finalmente, aún con sus retos, el Tribunal Interamericano ha sido pionero en en el establecimiento de su jurisprudencia y a través de nuevas figuras como lo son el bloque de constitucionalidad y la figura del control de convencionalidad, los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte tienen entonces esa obligación de observar la jurisprudencia que ha emitido el tribunal, no solo en la vía judicial, sino también en la vía administrativa. Y esto creo que sí es un paso enorme en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en las Américas, ¿verdad? Naturalmente, no ha llegado esto a todos los estados porque algunos no han reconocido la competencia contenciosa, otros han denunciado la comisión, entonces, es decir, han salido del sistema que finalmente pues lo pueden hacer, ¿no? Porque el Estado soberano tiene esa facultad. Sin embargo, la mayoría de estados, en este caso de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, sí lo ha hecho. Y la Corte pues ha sido bastante diligente en esa parte. Adelante, Clarisa, por favor. Bien, hablando específicamente de las sentencias de la Corte, un poco triste es reconocer que Guatemala, si no llevo mal el recuento, tiene como 45 sentencias condenatorias. Somos uno de los estados que es parte del sistema que más sentencias tiene y de Es esas, correcto. la inmensa mayoría, pues no se han llevado a término. Me parece curioso cómo para llevar para cumplir todo lo que se establece en una sentencia de la Corte, tiene que haber una reforma estructural que va muchísimo más allá de emitir una ley y cómo esto a largo plazo ha demostrado que el Estado es incapaz de dar seguimiento continuo a estos procesos. El caso, pues, del que tengo más conocimiento es que en Guatemala se creó la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer como producto de una de esas sentencias, por los casos de Isabel y Claudina, dos mujeres que murieron, fueron asesinadas acá en Guatemala y no tuvieron resolución sus casos en su momento
por malos procesos que se llevaron a cabo durante la investigación. Entonces, de parte de esa misma ley se estructuró todo el sistema de protección a la mujer contra la violencia y el femicidio específicamente. Ahí es donde en materia de justicia se crean los tribunales especializados en violencia contra la mujer y violencia sexual. Hasta 2021, si no es que después, se estableció el último de estos juzgados y tribunales especializados en los departamentos. Guatemala administrativamente está dividida en 22 departamentos. Quiere decir que tardaron más de una década en establecer una judicatura especializada en cada uno de estos departamentos. Libre de eso, que en materia de protocolos de búsqueda todavía están pendientes de realizar reformas futuras a las leyes que se establecieron en un primer momento para adecuarlas a lo que la Corte dijo. Esto quiere decir que el Estado de Guatemala lleva que 15 años ya intentando darle cumplimiento a una sola sentencia. Y la razón es que entre los intercambios que se dan tanto en la Corte Suprema de Justicia como a nivel de gobierno, en la presidencia y demás instituciones, se cortan a sí mismos los procesos, no existe una continuidad, perdón, una continuidad en función de que cada uno que entra busca favorecer los intereses políticos, económicos y sociales que recaen en el grupo que lo llevó al poder. Volvíamos esto a lo de las comisiones de postulación y cómo en Guatemala también tenemos el antecedente de que una comisión de postulación fue invalidada por un caso que se llevó ante la justicia llamado comisiones paralelas, donde se demostró fehacientemente cómo estas comisiones estaban completamente corrompidas y obedecían a intereses meramente políticos. Esto nos lleva a que en el gran esquema de las cosas, el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a depender principalmente de que el Estado no esté corrompido a nivel de que no permita una continuidad de los procesos y que en Guatemala, pues tristemente esto no se ve. Tenemos muchísimas sentencias pendientes de cumplimiento y saber cuántas más nos van a venir por esto mismo, por cómo el acceso a la justicia se ve vedado, por todo el ámbito político y la corrupción que existe en nuestro país. Muchas gracias, Clarisa. Para compartirles un dato interesante, justo de lo que nos comentaba Clarisa, hay un cuaderno de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no mal recuerdo es el 12, creo yo, y ese se llama Cuadernillo sobre Guatemala, porque lamentablemente el Estado ha sido condenado por la violación de todos los artículos contenidos en la convención. Entonces, nosotros como Estado ya tenemos jurisprudencia en todos los artículos. Entonces, mejor dijeron, bueno, hagamos un cuadernillo sobre Guatemala para ver si así orientamos un poco más al Estado. Em, y es impactante ustedes, la verdad. Nosotros en la facultad tenemos un convenio con la Corte Interamericana y entonces estamos haciendo un proceso de actualización de este cuadernillo. Y lo platicábamos con el grupo de estudiantes que estamos haciendo este proyecto y uno de ellos pues nos decía justamente, ¿verdad? En el sentido de lo que nos compartía Clarisa. Qué bonito porque estamos aprendiendo, ¿verdad? De cada uno de los artículos de la convención. Pero qué complicado como estudiante de derecho saber que el Estado al que yo pertenezco ha vulnerado todos los artículos contenidos en la convención, o por lo menos del catálogo de derechos. Entonces, imagínense ustedes, es una realidad compleja, ¿no? Y sí, en definitiva, vamos abanderando, si no me recuerdo, con Colombia, el primer lugar de estados con mayor número de sentencias en contra por vulneración de derechos humanos en nuestro territorio, ¿verdad? Ya hasta un cuadernillo tenemos para recordarnos la jurisprudencia en cada uno de los artículos convencionales. Y en efecto, ¿verdad? Ese es el carácter de las sentencias de la Corte. No solo atender a la víctima, que sería como el primer punto, ¿verdad? El tema del resarcimiento, las garantías de no repetición, pero también, digamos, atender el problema de fondo, que sería ya la parte estructural, en donde ya la Corte puede, naturalmente, en la sentencia indicarle al Estado que es necesario que cree una ley
que reforme una ley, que la derogue, que modifique instituciones, que cree instituciones, de ahí en adelante, ¿no? Porque finalmente la Corte lo que trata es de orientar al Estado a través de sus fallos sobre la manera más adecuada para solventar esta situación. Y ojo, que no solamente tenemos que observar las sentencias en contra de nuestro Estado, ¿ok? Naturalmente, solo las que estén en contra nuestras es a las que le tenemos que dar cumplimiento desde la parte justamente de estructura o adecuación, pero tenemos que observar la jurisprudencia completa y todas las opiniones consultivas. Hablando justamente de este tema de derechos humanos, está pendiente de resolver ahora una opinión consultiva que planteó el Estado de Guatemala ante la Corte sobre democracia. Y el Estado le dice a la Corte la democracia como un sistema de gobierno. Democracia igual sistema de gobierno. ¿Es o no un derecho humano? Ya fueron las audiencias públicas sobre esta opinión consultiva que planteó el Estado. No ha resuelto la Corte todavía ni nos ha notificado, pero será seguramente una, eh, una resolución bastante interesante para, para todo, para las Américas como tal, ¿no? El saber si, imagínense ustedes, la democracia va a ser o no considerada un derecho humano. Sistemas de gobierno, derechos humanos, ¿qué nos dice la Corte? Creo que tal vez no ha salido justamente por eso, porque es un tema bien complejo de analizar y seguramente la Corte va a ser muy prudente en dar respuesta a esta opinión consultiva del Estado por las implicaciones naturalmente que esto pueda tener. Bien, creo que estamos ahí al filo del tiempo asignado. Em, Gracias por participar porque de esto se trata el encuentro, ¿verdad? No de que sea pues un tanto monólogo, sino esa intervención. Entonces, de verdad, valoro y aprecio muchísimo eh, el que abran ese micrófono, esa cámara y que compartan de su opinión, porque eso es lo que enriquece finalmente el diálogo que estamos teniendo. Entonces, pues con esto, pues prácticamente cerramos nuestra sesión del día de hoy y pues cedo nuevamente la palabra al profesor Alipio para, pues, no sé, alguna indicación final, estimado profesor. Y a ustedes nuevamente gracias por su atención y sobre todo por sus aportes y compartir su experiencia y la experiencia de sus países para enriquecer nuestro diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alipio. Pues animarles, ¿verdad?, a continuar en su programa de formación. Ya cada vez está más cerca de la meta. Cuando vean ustedes ya estaremos ya en el mes de noviembre y ustedes pues ya concluido el programa y remarcar lo que compartía el profesor Alipio, que el objetivo final de este programa de formación durante los últimos 25 años que ha tenido vida a través de la red Euskal es formar y ayudar en la promoción de los derechos humanos en las Américas y que nuestros egresados finalmente puedan ser agentes de cambio y personas que puedan creer primero en el tema de los derechos humanos, pero más allá de eso, llevarlos a la práctica y trabajar desde sus áreas de incidencia en lo que corresponda para hacer de nuestras sociedades, pues, espacios más seguros, más libres y sobre todo más empáticos con las necesidades de los demás. Así que animarles a seguir en su programa, animarles también con las actividades de formación y cualquier apoyo, pues estamos para servirles. Muchas gracias.